Hola, qué gusto poder saludarte. Gracias por acompañarme a lo largo de este tiempo de entrenamiento existencial, tiempo de cuaresma. Yo soy Pacho Bermeo y te doy la bienvenida aquí a este canal de YouTube, pero también a las diferentes redes en donde tanta gente de forma tan generosa repostean, comparten, multiplican para que llegue a más lugares y a más personas esta sencilla reflexión que llamamos un entremés. Me da mucho gusto poder compartir contigo en este último domingo de Cuaresma, el que conocemos como el Domingo de Ramos, en donde comienza ya, digamos, oficialmente la Semana Santa. Estamos en esta Cuaresma 2021 en medio de tiempo de pandemia. Me imagino que eres consciente, que te has dado cuenta que en Europa han vuelto los confinamientos, los encierros, que aquí en América Latina, en Chile, en Perú, en Ecuador, aquí en Colombia, en algunos lugares han empezado a cerrar algunos sectores, en México, en Brasil, que la situación es muy difícil, en algunas partes de Estados Unidos, la Florida, California. Es decir, estamos todavía a portas aquí en América Latina de lo que se conoce como la tercera ola o el tercer pico epidemiológico, en donde lo importante es protegerse y cuidarse. Yo entiendo que mucha gente está desesperada ya, está agotada de todo este año que ha transcurrido, un año y un par de semanas de confinamiento, de encierro, de protección, de tapabocas, de lavado excesivo de las manos, de estar en lugares abiertos, de ventilación, de tantas muertes, de tantas personas enfermas, de tantas secuelas en personas que superaron el COVID en su momento, pero es necesario que sigamos entendiendo que es urgente protegernos, que las vacunas no son una garantía absoluta en este momento y que necesitamos seguir haciendo un esfuerzo. No sé por cuánto tiempo más, pero es necesario hacerlo. Con todas estas claridades y sabiendo dónde estamos, en qué situación estamos viviendo, cuáles son las cosas que estamos pasando, pues te invito a que nos metamos no en el evangelio que escucharemos mañana en la liturgia del Domingo de Ramos, que tú sabes que siempre es el evangelio, es la lectura de toda la pasión de Jesús. En este año en particular, a partir del evangelio de Marcos. Lo que yo quiero proponerte es que leamos el texto específico de lo que celebramos mañana, que es la entrada de Jesús a Jerusalén, que es el capítulo 11, los versos del 1 al 10 del Evangelio de Marcos. Es sobre esto, sobre lo que yo quisiera compartir contigo. Marcos, capítulo 11, versos del 1 al 10. Dice así la Escritura. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y no bien entren en él encontrarán un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice por qué hacen esto, díganles: el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta fuera en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús y los dejaron. Traen el pollino ante Jesús. Echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Amén. Bueno, pues nos encontramos con esta escena conocidísima, por supuesto, ¿no? Es Jesús entrando a Jerusalén y el texto nos lo presenta haciendo esa memoria maravillosa del texto del profeta Zacarías en el capítulo 9, en ese anuncio mesiánico, en ese anuncio de la irrupción de Dios, sentado como los reyes antiguos, no en un caballo de guerra, no en un carruaje con soldados y militares, porque ese no es
el Mesías. Aquí ya hay de entrada, en la manera en la que Jesús va a entrar, una claridad mesiánica. El Mesías que entra a Jerusalén no es el esperado por los judíos. Es un Mesías desconcertante. No es el que ni siquiera algunos de sus propios discípulos están esperando, que es ese, el guerrero, el poderoso rodeado de soldados, de ángeles de la corte celestial, que vienen a destruir por la fuerza y a echar al imperio opresor de los romanos. No, aquí Jesús una vez más los desencanta, los desilusiona, los desanima, porque el mesianismo que trae Jesús es el mesianismo de los reyes de la antigüedad, esos que iban en paz, que iban a llevar esperanza, que no buscaban destruir a nadie, los que iban sentados en el pollino de una asna. Ese es el Mesías Jesús. Ese es el que revela la paterna maternidad de Dios. Uno que desilusiona y desconcierta a los beligerantes, a los promotores de la violencia, a los que andan maltratando personas, a los que creen que la apologética y la defensa de la fe se basa en la agresión a los demás. Esos son militaristas, guerreros, un poco neocruzados. Mañana, domingo 28 de marzo, nos encontramos con el Mesías escatológico, el de la esperanza, el de la restauración de la vida, el de la reconstrucción de los horizontes, de la convivencia pacífica, el que no quiere responder violencia con violencia ni ojo por ojo, el que está dispuesto, como lo veremos al final de la semana, a quedarse callado, a dejarse golpear, herir, flagelar, crucificar, porque Él es el que elige la manera de revelar a Dios siendo príncipe de paz. Y qué importante que nosotros hoy, preparándonos para la celebración del Domingo de Ramos, entendamos algunas de las que yo creo son las motivaciones de Jesús para entrar en Jerusalén. Primera claridad, Jesús no es un suicida. Jesús no va a Jerusalén buscando que lo maten. Nadie en sus cabales, nadie con dos dedos de frente, con una neurona, va a ir a buscar que lo maten estúpidamente. No, Jesús mucho menos. Si así fuera, pues yo seguramente no sería cristiano, yo no sería seguidor, discípulo de un maestro que busca que el culmen de la vida sea el suicidio. No, Jesús busca llegar a Jerusalén como siempre a lo largo de toda su vida para darle una oportunidad de esperanza y salvación a quienes vivían en Jerusalén. Y es que es apenas lógico que si la propuesta de Jesús, que es la proexistencia, es decir, la entrega de la vida, la donación, el abajamiento, la empatía, la solidaridad, el hacer suyo el dolor, el sufrimiento y la angustia de los seres humanos, y esa sea la manera en la que Él va a evidenciar el reino de Dios, el proyecto humanizador de Dios que busca restablecer la dignidad humana, la de todos los seres humanos, pues Él no puede salvar a los de Jerusalén quedándose en Galilea. Por eso el Evangelio de Marcos nos ha ido presentando, si ustedes lo leen con cuidado, a Jesús que va diciendo, va subiendo a Jerusalén. Y en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, dice que Él endureció su rostro, es decir, tomó la férrea decisión de ir a Jerusalén a dar la vida, no a que se la quiten, no a que otros tomen decisiones sobre su existencia, no, a entregarla, a donarla, a darla como lo había hecho en Galilea, pero ahora
como escucharemos el próximo jueves, el Jueves Santo, amando a los suyos los amó hasta el extremo. Pues bien, aquí nos encontramos a Jesús, que va a Jerusalén para darle una oportunidad a Herodes, a Anás, a Caifás, a Pilato, a Barrabás, a Simón de Cirene, a Nicodemo, a los que vivían en Jerusalén. Jesús entra hoy a Jerusalén para darte una oportunidad a ti, una nueva oportunidad, para darte una nueva esperanza, para que tú sientas que tú no estás condenado a la muerte y a la desilusión, sino que Él quiere que tú puedas vivir una vida con un horizonte nuevo, con una mirada nueva, con una nueva ilusión. Y es hermoso que Jesús entra sentado en el pollino de la asna, en el que, como lo hacían los reyes antiguos, el pueblo ponía sus ropas sobre el pollino a manera de sillín, de cincha para poder sentarse el rey. Y la gente adelante iba extendiendo eso que hoy decimos que son los ramos. Y también la ropa y los mantos, y la gente iba acogiendo a Jesús. Hoy qué importante que tú revises si estás dispuesta, si de verdad estás conscientemente dispuesto a recibir a Jesús entrando a tu vida con la novedad del reino. Si estás dispuesto a acoger su proyecto de amor, de salvación, de humanización. Si estás dispuesta a acoger la paterna maternidad de Dios que se revela en Jesús. Es decir, si estás dispuesto a renunciar a todas las comprensiones que hasta hoy traías del Dios que castigaba, que mandaba enfermedades, pruebas, tribulaciones, que le hace zancadilla a los hombres. Si estás dispuesto a renunciar a esas comprensiones tan arraigadas en el imaginario colectivo con el que hemos crecido. Si estás dispuesto a acoger al Dios que se revela en el que trae la paz. Es decir, si tú estás dispuesto a no montarte y a ser cómplice de la espiral de violencia, esa que hace que tengas en el fondo del alma hacia alguien que te hizo daño un deseo de venganza, un ímpetu revanchista. Celebrar el Domingo de Ramos es celebrar que tú no estás dispuesto a seguir viviendo como estabas en medio de tanta complicidad con el mal, con la violencia, con la agresión, con la destrucción de la dignidad, del buen nombre de los hermanos, de los amigos, de los vecinos, de los miembros de la misma comunidad eclesial. Celebrar el Domingo de Ramos es renunciar a todos esos deseos de aparentar fuerza, de aparentar poder, dominio, sino de ser presentado y decirle a Jesús, Hosana. Hosana, que significa salva pues ahora, es decir, ven a darle sentido a la existencia. Ojalá tú que me estás viendo a esta hora en alguna parte del mundo puedas decirle al Señor en la preparación al Domingo de Ramos, Hosana. Hosana es decir, ven y sálvame, ven y rescátame, ven y dale plenitud de sentido a mi existencia, es decir, ven y hazme feliz. Ven y que yo pueda en ti encontrar la plenitud de aquello para lo cual yo fui hecho, vivir como hijo e hija de Dios. No se te olvide que hemos dicho siempre que nos preparamos en este entremés para vivir eucarísticamente, no solo para comulgar, para ir a misa, sino para vivir eucarísticamente, es decir, para vivir a la manera de Jesús. Oye, y no se te olvide, te espero lunes, martes y miércoles a las 19 horas de Colombia a través de www.pachobermeo.com para que compartas conmigo y con las más de 700 personas que ya están inscritas nuestro retiro de Semana Santa. Ahí nos vemos. Un gran abrazo. Dios te bendiga mucho. Chao, chao.